Buenas tardes a todos, me da mucho gusto saludarlos. Soy Gastón Melo y yo me asumo como un ingeniero social. Mi trabajo es relativamente sencillo en su formulación, ingeniero social, en la producción de resultados. Y sobre este trabajo, estas ideas de ingeniería social, me gustaría que me acompañaran a través de unas cuantas reflexiones. No los voy a someter al túnel autista del PowerPoint, así es que prefiero esta relación directa, quizás un poco más carismática, aunque no les veo a muchos de ustedes. He estado en algunos de los eventos de Campus Party y me parece que es relativamente fácil ponerse en esa situación hoy, necesariamente virtualizada, pero también naturalmente virtualizada. Es porque como aquí que hacemos nosotros, los científicos sociales, que nos sentimos muy orgullosos porque no somos y no sabemos personas rigurosas, mucho más rigurosas muchas veces que quienes practican las ciencias naturales, que están llenas de instrumentos para medir, para balancear, para pesar y para programar reacciones. Nosotros, en cambio, los ingenieros sociales, partimos de una hipótesis que nos inspira Thorndike, un matemático el siglo pasado, que dice que todo lo que existe existe en cierta cantidad y por tanto puede ser medido. Nuestra unidad de medida, a diferencia de dudas. Entonces, eh, eh, para hacer estas medidas, para predecir reacciones, tenemos nuestras ecuaciones. Trabajamos también con ecuaciones simbólicas y hay una acción particularmente básica que hoy les quiero compartir, campuseros, y que espero les sepan sacar muy buen jugo. La ecuación es muy sencilla, es E más O igual a CR. Estímulo más organismo igual a comportamiento reactivo. Así de eh, la expresión de esta ecuación, tan sencilla como les parezca, y les invito a escribirla y analizarla, acompañarme en este análisis, es fácilmente expresable: estímulo, organismo, comportamiento reactivo. Ubicamos al organismo en un ambiente y nuestro trabajo consiste, y es aquí donde radica la dificultad, en conocer cuáles son las variables del estímulo. Las variables del estímulo en política, en matemáticas, las variables del estímulo social, del estímulo económico, conocer cuál es el entorno en el que se envuelve el individuo, los estímulos a los que está sometido a lo largo de su trayectoria de vida. Y por una parte, entonces, nuestro trabajo consiste en conocer, por una parte, el número de variables y, por otro lado, en hacer una selección de las variables del estímulo lo suficientemente pertinentes como para saber cuáles son aquellas que realmente tienen una influencia sobre el organismo. El individuo social, los grupos se animan también de otro sistema de variables, variables que son del orden genético, del orden biológico, del orden psicológico, social, eh, y son aquellas que determinan las características del individuo. Seleccionar este corpus de variable es producto del rigor, de la constancia, también de la experiencia, por supuesto, sin duda. La cosa es que podamos conocer y predecir los comportamientos reactivos. De esa magnitud es el trabajo social. ¿Cómo poder predecir conductas? Y en ese sentido, nuestro trabajo riguroso para conocer variables del estímulo, para conocer variables del organismo, nos permite predecir esas conductas. Eh, Miren, no sé
si soy una persona inteligente, creo que en algún momento en la preparatoria me hicieron algún examen y de ninguna manera siento que mis resultados hubieran sido particularmente eh, brillantes. Sin embargo, eh, me parece que en favor del trabajo de la mayor parte de la gente, porque sabemos que el genio es incontestable, pero el talento tiene su regla. Y el trabajo que nosotros hemos hecho es un trabajo de constancia, un trabajo de rigor, un trabajo de estructura. Eh, entonces necesitamos la gente de talento, porque una cosa del talento, todos estamos obligados a inteligencia por la vía del talento, algunos brillantes desde luego nos deslumbrarán con sus ideas, pero me parece que la mayor parte de las personas estamos obligados a desarrollar talento. Y ese talento es un talento que tiene que ver con un aparato que nos ayuda a pensar, a estructurar el pensamiento. Es, en el lenguaje de los coders, que son muchos de ustedes, la construcción de mi propio algoritmo, que se los quiero compartir para orientar y motivar la construcción del suyo propio. Hay muchas ecuaciones que, eh, que pueden contribuir para darnos un acompañamiento. La ecuación del costo generalizado de una acción, la ecuación de la expresividad y muchas otras que no tenemos el día de hoy el suficiente tiempo para abordarlas, pero desde luego que en otra ocasión podríamos conversarlas. Y creo, sin embargo, eh, que es importante, somos genios, debemos de tener talento. Por es que enfrentamos eh, luego hemos tenido la fortuna de transitar. Es hoy, no los años profesionales, la tema quisiera yo desarrollar con mayor amplitud el día de hoy con ustedes. Eh, en mis primeros años profesionales, abría puertas, permitía buenos salarios, una posición, mando, oportunidades. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos hacer para enfrentar casos difíciles de empleabilidad? ¿Qué pueden, amén de nuestras destrezas específicas, pues son las que ustedes ponen en valor a través de este Campus Party, contribuir a ofrecernos un espacio dignamente remunerado? mm, Como empleado, como trabajador independiente, como prestador de servicios, creo que en cada una de estas condiciones hay una necesidad y un intercambio de información con los interlocutores, en donde hay una serie de variables que son las que quiero abordar el día de hoy, que tienen en valor, amén, repito, empresas específicas y que muchas veces las obliteramos al frente de nuestra, eh, eh, emprendedores, de empresarios, de empleados, de ofertadores de servicios. Quizá eh, quiero recorrer eh, algunas de estas destrezas, que no son las destrezas duras con las que ustedes se han formado, sino algo suaves, y si les gustan, si les parece, quieran contribuir con mi economía y con empleabilidad hoy, habilidades esenciales que de cualquier manera pueden ustedes bajar de la red sin ningún problema, en donde desarrollo con bastante mayor amplitud algunos de los temas que aquí vamos a tratar el día de hoy. Mi amigo Ian Ryder y yo nos pasamos un año muy divertido discutiendo la producción de este libro y creo que tiene algunos elementos que pueden darles a ustedes ciertas luces para desenvolverse y desempeñarse en estos ambientes de trabajo.
Empleabilidad hoy, habilidades esenciales. Es pretencioso el decir habilidades esenciales, pero son habilidades sin lugar a dudas que pueden contribuir a facilitarnos nuestra vida profesional y nuestra vida eh, de ocupacional. Eh, ¿Cuáles son estas skills, estas herramientas que pueden aumentar nuestro capital de empleabilidad? Eh, con mucho gusto quiero invitarlos a, a meditar en estos elementos a los que daremos aquí una muy sencilla explicación y que en el mejor de los casos podrán eh, para quedarse primero que parecerles nimio, poco relevante, y que sin embargo es, desde mi perspectiva, la piedra angular de la empleabilidad, y es la conciencia de identidad. No creo que para todos los profesionales en el mundo la identidad sea un factor eh, que necesite elevarse a la conciencia clara, explícita, distinta para poderse aplicar. Pero creo que en nuestra cultura, en México, en América Latina, es importante tener en consideración este factor de identidad. Eh, eh, por supuesto que si ustedes estuvieran en el año 900, si fueran unos mayas, yucatecos como yo, acudirían al oráculo que les daría una idea de cuál es su situación con base en la posición astronómica al momento de su nacimiento. En el oráculo de Delfos, por otro lado, encontrarán, como encuentran todos los visitantes, esa sentencia magnífica de conócete a ti mismo y avanza. Eh, pero hoy, en este mundo, que es el de ustedes y el mío también, este mundo chairo, fifí, rico, pobre, blanco, moreno, indio, europeo en que vivimos, tejer con relación a nuestra identidad un discurso explícito o implícito, porque no siempre la tenemos eh, en la conciencia, es una ecuación que se resuelve en cada una de nuestras frustraciones y en cada uno de nuestros éxitos. La identidad es un espejo en que solo debemos decir la verdad. Es importante mirarnos
Hola, perdón, pero pues las redes no tienen palabra de honor por el momento y es un tema interesante, queridos campuseros. La tecnología no ha hecho que las redes nos permitan tener en ellas la confianza que tenemos en la luz, en un apagador que encendemos y apagamos. Entonces, me parece que hay que, si estamos en la Ciudad de México con estos problemas, imagínense las diferencias que hay con otras entidades en el país. Pero bueno, estamos recorriendo cuáles son esos elementos de empleabilidad que nos pueden permitir aumentar nuestro potencial de ser individuos deseables en una comunidad de trabajo. Entonces, habíamos hablado primero de la conciencia de identidad y lo importante que es saberse conocer en una identidad, saber utilizar los recursos de nuestra propia identidad en este mundo tan diferencial que decíamos es un poco un mundo chairo, fifí, rico, pobre, blanco, moreno y europeo, y que en nuestro país cuenta mucho porque es un país particularmente estratificado. Cuando nosotros, la niña con criterios occidentales, bonita, de tez más blanca, de ojos más claros, de cabello más rubio, de cuerpo más fino, o el caballero de figura esbelta con las mismas características, son en principio bienes apreciables en la sociedad y que para poderse sobreponer a esa condición, a ese bias de la empleabilidad, es muy importante generar una conciencia de identidad donde podamos trascenderla, ser resilientes, entender dónde estamos parados y saber desarrollar esto que yo llamo la compasión, que es la capacidad de saberse mirar a sí mismo en la mirada del otro. Mirarse en la mirada del otro nos puede permitir entender cuál es la apreciación que se tiene sobre nuestra identidad y en ese sentido fincarnos un proyecto para hacernos resilientes al respecto. Y la contraparte es la conciencia de la globalización, esa que nos dice tercamente que en otro lugar hay un grupo de personas que se están preparando para luchar por los mismos puestos que nosotros queremos. Ya llegó internet y si me dan un segundo, bueno, no más, un poco más, copiar, le voy a Google Chrome y esto para poderles sentir más que ver, porque no los estoy viendo, pero ahí está aparentemente, espero que yo entre en el podcast studio. Un segundo, por favor. Yo creo que ustedes me tienen que subir, ¿no? Germán. Así es, Gastón. Something went wrong. Try again. You weren't there. Si quieres, continuamos aquí por llamada y te vamos mandando las preguntas. Ahí está la señal, creo. Sí, ya me estoy viendo. Entonces, digamos que... ¿Me escuchan ahora? ¿Hola? Sí, Gastón, si quieres seguimos en llamada y vemos tu video desde la computadora. Perfecto, ahí estamos. Entonces decíamos que el segundo tema es la conciencia de la globalización. Sí, saber que estamos en un lugar y que hay otras personas en este mundo globalizado que están buscando competir con nosotros y que están ubicados en otro lugar. Estar consciente de esto nos permite entender mejor cuál es nuestra condición nuestro potencial de empleabilidad.
Yo recuerdo un anuncio en la televisión norteamericana que decía, la ley de los Estados Unidos dice que solo se pueden tener 2 gramos de grasa por salchicha. Nuestra ley, era un rabino el que aparecía en la escena, solo permite 1 gramo. Salchichas kosher. Entonces, muchas veces nosotros en nuestro país luchamos por alcanzar estándares que nos fijan algunos organismos internacionales, llámese Naciones Unidas, OCDE, el sistema PISA, etcétera, y lo vemos como la meta a alcanzar, cuando debería ser, y esta es mi propuesta con ustedes en el tema de conciencia de la globalización, el estribo. Pisar en esos indicadores para alcanzar nuestras propias metas. Nuestra ley debe ir más lejos que cualquiera de estos estándares, porque en conocimiento de causa sabemos establecer nuestros propios retos, tanto individual como colectivamente. Eso es lo que nos da la conciencia de identidad, la conciencia de la globalización. Otro elemento que es importante considerar en el tema de la empleabilidad es el storytelling. Es decir, cómo desarrollamos habilidades comunicativo-expresivas. Muchas veces nuestra cultura adolece por la falta de formación, de buen amueblamiento de nuestro cerebro, adolece de una falta de estructura. Tenemos un pensamiento que muchas veces no llega a meta, a veces nos perdemos en nuestras participaciones. Y algo que debemos tener muy claro, y que ustedes, campuseros, seguramente habrán pensado en ello, tener muy claro cuál es nuestra propuesta. Si no la ensayamos, si no la pensamos, si no la observamos, nos vamos a sentir muy incómodos y me parece que es fundamental que ustedes tengan la capacidad de saber contar su propia historia. Hay que ensayarla, hay que trabajarla y que esa historia sea una historia verdad y bien contada. Por eso hablo de lo que llamo habilidades comunicativo-expresivas. El lenguaje, por supuesto, nos descubre nuestros acentos, pero también nos recubre cuando somos conscientes de él. Yo les digo a mis amigos yucatecos que aprendan a hablar con el acento que les corresponde, porque muchas veces quieren pasar por encima de él, como muchas veces quienes tratan de imitar el acento yucateco están no saben cuáles son las razones de esas glotalizaciones que se tienen. Entonces, esta identidad, si nosotros, yucatecos, con una conciencia de identidad, mexicanos con una conciencia de identidad, con una conciencia de la globalización, con una habilidad narrativa, con la capacidad de contar bien nuestra historia, estamos acercándonos a ser individuos más deseables. Otro tema es la conciencia de valores. Pero cuando hablamos de valores, tal pareciera que hablamos de cuestiones muy moralinas o muy confesionales. Pero los valores en los que todos podemos, sin lugar a dudas, estar de acuerdo, son los valores que corresponden al cuidado de nuestra casa. Quiero decir con esto que el micrófono... Entonces me quito del teléfono, ¿verdad? El teléfono, ¿verdad? Sí. Perdón, creo que ya estamos. Entonces, les decía que otro valor es nuestro minuto de piel. Repito, el barrio, la calle, la ciudad, el planeta, la región. Si nosotros creamos nuestros valores en función, sí, hola.
sitio. Desde Swinger, ¿sí me explico? Bloqueado para que salga el audio de nuestra llamada. Ok. Entonces, decíamos que es... Sí, aquí me lo voy a repetir. Entonces hablábamos de la cuestión de la conciencia de valores, conciencia de identidad, conciencia de la globalización, habilidades comunicativas expresivas, conciencia de valores. Y decíamos que debemos trascender la... Entonces decíamos conciencia de valores, más allá de lo moralino, hablábamos del oikos, ¿no? de la casa, yo creo que allí es donde se juegan, en lugar de perdernos en la construcción de valores otros. Si nosotros consideramos y trabajamos nuestros valores desde el cuidado del entorno inmediato, desde nuestra propia persona, como me decía un viejo maestro mío, dice, ¿sabe qué, Gastón? Ustedes tienen un país extraordinario, pero le hace falta un poco de coquetería. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta que también hay, amén de los valores, de la historia patria, de las gestas históricas, etcétera, hay una estética nacional y decirles que, como lo dice Francisco Javier Clavijero, que es uno de los inventores de la mexicanidad, hoy somos 3 centímetros más bajitos y alrededor de 8 kilos más gorditos de lo que fuimos en el año de 1521, en el caso de Anáhuac, o en 1542, en el caso de la península de Yucatán. Porque nos hemos, después de que se hizo en México el Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que sorprendió al mundo y llegó a ser la mejor universidad del planeta, donde se ubicaban y trabajaban los mejores latinistas de aquel momento, los creadores y desarrolladores de los principales códices, cerraron la universidad por los celos que tenían los españoles de las habilidades de los naturales de esta tierra, que comenzaron a hablar mejor latín que los aventureros españoles, los soldados españoles o europeos que venían en ese primer tiempo, mientras que los estudiantes del Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco pues eran personas que venían de la nobleza y que estaban acostumbrados a una disciplina, etc. Entonces, creo, volviendo a nuestro asunto, en este tema del recorrido por los factores que pueden facultar la empleabilidad, tomar en consideración este asunto de los valores y usarlos. ¿Cuál es una persona que se presenta en una condición de trabajo y que toma en consideración la estética personal, la estética del entorno en el que vive, la estética no es una cosa de las cosas bonitas nada más. La estella es todo aquello que nos afecta y que nos hace despertar todos los sentidos. Por eso habla con fuerza de ello. Entonces, el factor estético es un factor también que está implícito en estos valores. Si no hay estética, estamos denostando muchas de las cosas con las que contamos y que podemos poner en mano. Bueno, otro tema, ya llegando más acerca de ustedes, es el asunto de lo que llamamos en general alfabetización digital, y que más bien en su caso todos son alfabetos digitales, es la literación digital. El pensamiento digital es un ejercicio vicarial de representación de otredades que acerca lo lejano, la telepresencia, la teleacción, pero estos fenómenos
no deben necesariamente alejar lo próximo. El manejo de ciertas destrezas para navegar, obtener información, mantener viva una red, usar las plataformas, crear un sitio, un data site, buscar información, mantenerse en formación permanente a través de las redes, son parte de esas habilidades que tienen en un extremo la conectividad básica, como la que nos acaba de traicionar hace un momento, y en el otro, el coding. El gran reto hoy en día de la alfabetización digital es pensar en estructuras de codificación para poder programar nuevos sistemas de relación, de presencia y de interacción. Entonces, conciencia de identidad, conciencia de la globalización, sistema de valores, storytelling, alfabetización digital. Nos queda quizás un último elemento que quisiera dejarles para reflexionar, que es lo que tradicionalmente se llama emprendedurismo, ¿no? Y que desde mi perspectiva no es otra cosa. No es otra cosa que la capacidad de empeñar la palabra. El emprendedor es aquella persona que sabe empeñar su palabra. El emprendedor no es el que invierte sus recursos económicos. El emprendedor es la persona que tiene crédito, que empeña su palabra y la cumple en acciones. Entonces yo creo que también parte de nuestra cultura, y les invito a reflexionar sobre ello, es esta cultura del poco del prevaricador, habladorcillo, vendedor de nimiedades. Y me parece que es muy importante que pongamos nuestros esfuerzos allí donde hubimos de poner nuestras bocas. Y si eso lo logramos, si acortamos la distancia entre el decir y el hacer, seremos mucho mejores emprendedores. Estas son un recorrido a vuelo de pájaro sobre estas habilidades que quería yo el día de hoy compartir con ustedes y sobre las que me gustaría mucho tener quizás las reacciones que les motive esta intervención. Gracias. Entonces, enciendo mi micrófono. No tengo más que decirles. Empezamos a las 8, a las 6 y 1 o 2 minutos, y sí, ya llevamos 35 minutos de conversación, pero bueno, espero que les haya servido y con mucho gusto me encuentran en las redes sociales, de tal suerte que con gusto les veré en alguna ocasión. Estoy viendo aquí algunas personas que conozco que han estado en la sesión. Les saludo con gusto, como siempre, y a darle. Saludos, Agustín, ¿cómo estás? Gusto saludarte también. Agustín de Chihuahua. Ralph Padilla, what the hell are you doing here, man? This is boring for you. It's a veterinarian friend of mine. Lourdes Chrysler, hello. Mi querida Lourdes, qué buena onda que te asomas a esta red. Paola, salud, long time no see you también. Pues esta parece ser entonces una reunión que fue entre amigos y no lo sabía yo, pero qué bueno. Les mando un abrazo a todos, creo que nos pasamos del tiempo. Arturo, un abrazote también, estamos pronto en nuestra reunión sabatina tradicional. Y pues yo creo que hasta ahí lo dejamos, ¿no? Gracias, Gastón. Ángela Caparroso, saludos también. Qué lindo encontrarte aquí. Irene, salud. Qué bueno que te lo parece. Bueno, siguen subiendo algunas notas.
Guillermo, saludos también, por los chavos conocidos, por la gente que no necesitaba de estos estímulos, la gente exitosa. Pero bueno, estoy a disposición. ¿Cómo les ha ido con el Campus Party? Espero que bien, que hayan tenido mucho éxito. Un abrazo, gracias, hasta pronto.